ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón, que una guerra se levantará. Confiado en ti yo estaré. Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón, que una guerra se levantará. Confiado en ti yo estaré, sabiendo que todas las cosas ayudan para bien, para aquellos a los que aman a nuestro Dios. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En ti, Señor, siempre confiaré, porque en ti está la fuerza de los siglos. Te exaltamos, Señor. Si un ejército acampa contra mí, si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón, que una guerra se levantará. Confiado en ti yo estaré. Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón, que una guerra se levantará. Confiado en ti yo estaré, sabiendo que todas las cosas ayudan para bien, para aquellos a los que aman a nuestro Dios. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En ti, Señor, siempre confiaré, porque en ti está la fuerza de los siglos. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En ti, Señor, siempre confiaré, porque en ti está la fuerza de los siglos. Sí, Señor, te adoramos, Te exaltamos, Jesús. Señor. En ti está confiado nuestro corazón, porque a los que te aman todas las cosas les ayudan a bien. Son tus promesas y son reales en aquellos que la creemos, Señor. Te adoramos. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En ti, Señor, siempre confiaré, porque en ti está la fuerza de los siglos. Porque en ti está la fuerza de los siglos. Amén. En ti está nuestra fuerza, Señor. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Adoremos al Señor con júbilo y cantemos con gozo al Dios de nuestra salvación, al que es digno de adoración. Sí, Señor.
adoración al que es inigualable, Dios de toda majestad, su grandeza eterna, al que es digno de adoración, al que es inigualable, Dios de toda majestad, su grandeza eterna. Contemplando yo la cruz, contemplando yo la cruz, la excelencia puedo ver, tu justicia y santo amor derramado sobre mí, al que es digno de adoración, al que es inigualable, Dios de toda majestad, su grandeza eterna, al que es digno de adoración, al que es inigualable, Dios de toda majestad, su grandeza eterna, herederos con Jesús de su reino celestial, damos gloria y honor a nuestro bendito Dios, al que es digno de adoración, al que es inigualable, Dios de toda majestad, su grandeza eterna, al que es digno de adoración, al que es inigualable, Dios de toda majestad, su grandeza eterna, al que es digno de adoración, al que es inigualable, Dios de toda majestad, su grandeza eterna, su grandeza eterna, su grandeza eterna. Tu reino es para siempre, Señor. Exaltamos tu nombre, oh Rey. No hay nadie como tú. Tú eres Dios de dioses, Señor. Tú estás sobre todo, Señor. Tu nombre, Señor, adorarán por siempre, Señor, nuestros corazones. Tú eres digno, al que es digno, al que es digno de adoración, al que es inigualable, Dios de toda majestad, su grandeza eterna, su grandeza eterna, su grandeza eterna. Amén. Gloria sea a ti, Señor.
Buenos días, mis hermanos, buenos días, que el Señor les bendiga. Gracias una vez más por estar con nosotros, conectados con Casa de Oración Nueva York. Le damos gracias a aquellos que nos ven a través de nuestras plataformas sociales, del Facebook, del YouTube. Estamos un día más, le damos gracias a nuestro Dios que por su gracia y misericordia nos permite estar aquí. Así que yo quiero aprovechar el tiempo en esta hermosa mañana que el Señor nos regala frente a su palabra. Y quiero continuar y finalizar a la misma vez esta serie que hemos estado compartiendo los domingos. Los domingos, ¿verdad? Estamos compartiendo una serie llamada La Palabra, la Oración y la Adoración. Y en esta mañana tendremos nuestra última enseñanza. Es la segunda parte del tema del domingo pasado. Y estaré en esta mañana compartiendo bajo el tema la adoración que Dios busca. La adoración que Dios busca, esa es la segunda parte y última enseñanza de la serie. Quiero iniciar con esta enseñanza, quiero iniciar con el texto de Juan 4. Vamos a usar este texto de introducción. Juan capítulo 4, versículo 21. A través de esta serie pudimos ver algunos, decimos algunos porque la palabra de Dios es tan amplia, tan profunda que aún en nuestra vida no podríamos entender y conocer todo el consejo de Dios, pero creo que el Señor, ¿verdad?, en su gracia nos ayudó, nos asistió en este tiempo de esta serie y pudimos ver muchos aspectos de la palabra, aspectos de la oración y finalmente los aspectos de la adoración. Sencillamente vimos algunos puntos, nos faltaría, ¿verdad?, toda una vida, como decía, pero creo que los puntos que trajimos, ¿verdad?, Dios nos ayudó, nos dio la gracia para enseñar. Y en la adoración, el cual es el aspecto número 3 de esta serie, hablamos de la palabra, la oración y la adoración, pudimos ver que en la palabra pudimos ver el efecto, la esencia, qué es la palabra de Dios, ¿verdad?, por qué es tan necesaria en la vida del creyente. También pudimos ver la parte o el aspecto de la oración, donde pudimos aprender algunos puntos acerca de la intención de la oración, el modelo de la oración, la actitud en la oración, y aprendimos mucho allí, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver y vamos a terminar, ¿verdad?, ya con esta parte de la adoración. Hablamos de tantos puntos acerca de... enfatizamos en que la adoración no es esencialmente la música o el canto, aunque el canto en la iglesia, cuando cantamos a Dios, adoramos a Dios, es un efecto, una expresión externa de una verdad interna en el corazón de los creyentes. Y quiero leer esta historia de la mujer samaritana, ¿verdad? Es una historia, ¿verdad? Y la razón por qué termino leyendo esta historia con esta enseñanza es porque aquí el Señor dice algo que nos arroja luz acerca de lo que es la adoración. Es aquí donde el Señor se encuentra con esta mujer que se encontraba, ¿verdad?, en adulterio, se encontraba en una posición vacía, ¿verdad?, donde no encontraba sentido de vida. Dice la palabra que esta mujer venía sola al pozo a buscar agua. Eso habla de una mujer, ¿verdad?, aislada de la sociedad. Y vemos cómo Jesús habla con esta mujer, ¿verdad?, inicia una conversación con el Señor. Y es aquí en esta historia donde el Señor, en las pocas veces que vemos, se revela como el Mesías. Esta mujer le pregunta, la palabra dice que el Mesías ha de venir. Y Jesús le dice, yo soy. Y aquí es donde vemos, donde Jesús le habla de adoración a esta mujer. Yo quiero partir leyendo desde el versículo 21. Dice Juan 4:21, dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Esto que Jesús le dice a esta mujer nace de la pregunta de esta mujer que le hace a Jesús y le dice, ustedes dicen que la adoración, ¿verdad?, es en Jerusalén. Ustedes ubican un lugar, una forma de adoración, y ustedes dicen que es en Jerusalén, que hay que ir allá a adorar. Y sí, según la ley, Jerusalén, de manera geográfica, era el lugar donde se hacían los sacrificios, era la promesa de la tierra prometida, es donde todavía hoy los judíos en este tiempo siguen trabajando, siguen preparando Jerusalén para la espera del Mesías, el cual ya vino, pero ellos no creen que Jesús es el Mesías, obviamente.
Pero vemos que Jesús le dice, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Le dice Jesús en el 22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Y de aquí podemos tomar muy en cuenta las instrucciones de Jesús. Dice, nosotros adoramos lo que sabemos. Y obviamente aquí Jesús no está haciendo su parte como el judío y esta mujer samaritana. Ustedes y nosotros, Jesús nos está refiriendo a los judíos. Cuando Jesús habla de nosotros, está hablando de aquellos que siguen la voluntad de Dios, los creyentes. Dice luego el texto, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Dice, porque la salvación viene de los judíos. Ahora, aquí parece que está una vez más yéndose al punto cultural, al punto de, vamos a decir, de lo que es la nación de Israel, pero en el sentido de los judíos. Pero sencillamente la razón por qué Jesús está repitiendo de que viene de los judíos es porque ya venía la promesa del linaje de Judá. Y los judíos se conocen como aquellos que vienen del linaje de Judá, de donde se cree que va a venir el Mesías, en la mente de ellos, claro, ya el Mesías vino, pero Jesús viene cumpliendo profecías. Y por eso dice, porque la salvación viene de los judíos, versículo 23. Y luego dice Jesús ahora está trayendo un recuento de la promesa en Abraham hasta el Mesías. Dice, mas la hora viene y ahora es. La hora viene, es la promesa, y ahora es cumplida. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre este tipo de adoradores, podemos decir, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Aquí vemos que una persona que no es nacida de nuevo, Jesús le dice a Nicodemo, si no naces de agua y del espíritu, y es en el capítulo anterior, no puedes entrar, entender, percibir el reino de los cielos. Pero vemos también que al nacer de nuevo, ahora tenemos espíritu nuevo, como bien Ezequiel nos prometió. Y ahora sí podemos tener una adoración genuina. Por eso es que la adoración que Dios busca es la adoración espiritual, no la adoración carnal, almática, humana, terrenal, basada en sacrificios humanos, no, es la adoración espiritual. Continúa en el 24, dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Es decir, eso que dices es cierto, te va a declarar toda la verdad. Jesús se hizo llamar la verdad. Él dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Jesús le dice al Padre, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y vemos que Jesús siempre se está conectando, Él como persona y la palabra viva como uno. Por eso es que hoy cuando escuchamos o leemos la palabra que dice, id en pos de Cristo, bueno, Cristo no está aquí. Bueno, se refiere a sus palabras. El que me ama guarda mis mandamientos. Ustedes estáis limpios por la palabra. Y vemos que la palabra, Cristo y el Espíritu son uno. Y aquí nos damos cuenta que esta mujer dice, cuando venga el Mesías nos va a declarar todo. Todavía tenemos cosas que no estamos de acuerdo entre judíos, samaritanos, gentiles, pero el Mesías nos va a aclarar todo. Y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. En ese momento vemos que esta mujer, obviamente el contexto continúa, va a donde los hombres samaritanos y le dice, yo creo que encontré al Mesías. Y bueno, aquí estamos viendo, mis hermanos, que al leer las palabras de Jesús, debemos de mantener en contexto el Antiguo Testamento para poder entender el peso de lo que Jesús transmitía a través de su mensaje de redención. La historia de la mujer samaritana en el pozo de agua no es sencillamente una historia de la sed de esta mujer, la cual se sumergía en los brazos de los hombres buscando saciar su sed del alma. Esta historia refleja el corazón de toda la raza humana. La historia de Jesús y la samaritana en el pozo es una historia de redención y es una historia de salvación.
Aquí en este capítulo de Juan 4 podemos ver tres tipos de agua. Tres tipos de agua se menciona. Primero vemos el pozo como el agua física. Vemos el agua que bebemos, el agua líquida que va al cuerpo físico y sacia nuestra sed. Pero sencillamente el agua física, líquida, sencillamente tiene la capacidad de quitarnos la sed del cuerpo físico. Pero luego vemos el agua de los hombres. ¿Y por qué digo de los hombres? Porque Jesús en esta historia le dice a la mujer, si tú sigues bebiendo de esta agua volverás a tener sed. Aunque estaba apuntando al agua del pozo, se estaba refiriendo a que esta mujer se saciaba o buscaba saciar su sed con los hombres. Jesús estaba utilizando la palabra, el agua, en este caso, como algo metafórico, figurativo de la sed, o más bien dicho, del agua terrenal que no sacia. Pero por tercero vemos otro tipo de agua, y es el agua viva que Jesús ofrece. Vemos el agua del pozo, la cual es el agua física, líquida, la cual nada más sacia nuestro cuerpo. Luego vemos el agua que esta mujer buscaba en los hombres, el agua de los hombres podemos decir. Y por tercero vemos el agua viva. Y Juan 4, Jesús dice, el que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Se estaba refiriendo al alma. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esta mujer le dice, Señor, dame de esa agua. Y Jesús le dice, busca a tu marido. Y Jesús expone el corazón de esta mujer para que ella pueda arrepentirse de su vida pasada y seguir al Mesías. Jesús vino a ser el séptimo marido en sentido espiritual de esta mujer. Y vemos que la Biblia cuando habla del número 7 habla de perfección, plenitud, llenura, contentamiento, vida, etc. Jesús le dice, busca a tu marido. Ella dice, no tengo marido. Jesús le dice, con verdad has contestado, porque 5 has tenido, pero el que ahora tiene no es tu marido. Entonces Jesús estaba exponiendo el corazón y el adulterio de esta mujer y estaba apuntando, poniendo el dedo del por qué esta mujer no vivía una vida de saciedad. Y era porque su estilo de adoración estaba sometido a las cosas terrenales y no a Dios. Cuando esta mujer cambia su Dios, adora a Jesús como su único Señor y Salvador, entonces esta mujer es saciada hasta vida eterna. En Juan 4 Jesús dice, el agua viva que yo le daré será en él como una fuente de agua que salte para vida eterna. Pero en Juan 6 el Señor repite esto otra vez y sigue hablando del agua. En Juan 6 dice, el que en mí cree no volverá a tener sed jamás. Pero también continúa en Juan 7 y Jesús repite, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Anteriormente pudimos ver que el agua del alma es la adoración, y cuando hablo de agua del alma me estoy refiriendo, lo único que sacia nuestra alma es nuestra adoración genuina ante Dios. Como seres humanos necesitamos adorar algo o alguien, pero cuando estamos adorando de cosas falsas, nuestro corazón no se sacia, vivimos vacíos. Es como Jeremías dice, cisternas rotas, que estamos trabajando y nunca nos saciamos, porque cuando echamos el agua por un lado entra y por otro sale. También pudimos ver que la falsa adoración, entiéndase, la idolatría, solo nos produce más sed y más vacío. Terminamos teniendo, el vacío de nuestro corazón se hace más grande y teniendo aún más sed, y nos hace volver una y otra vez a eso. Por eso esta mujer cambiaba de un hombre a otro, porque para ella, los hombres o en los hombres, ella iba a encontrar la plenitud de su alma, el cual era un engaño. Y uno de los engaños más efectivos que hay en muchos cristianos y que tiene a muchos cristianos privados de las promesas de Dios es la falsa idea de que nosotros buscamos de Dios para que Dios me dé lo que yo terrenalmente quiero. Y esa es la falsedad que se ha metido en tantas iglesias, y los que predican esto lo están haciendo para sacar provecho de las personas, de las ovejas, de aquellos que van a la iglesia. Nosotros no nos acercamos a Dios con la primera idea o inicialmente
para que Él me dé lo que yo quiero, lo que mi corazón anhela y mis planes terrenales y mis metas. No. Esto es una falsa idea, mis hermanos. La vida cristiana consiste en darle a nuestro Dios nuestro ser completo, cuerpo, alma y espíritu en adoración. Adoración no es simplemente cantarle a Dios, ya vimos eso. No es simplemente cantarle a Dios. Adoración tampoco es hacer grandes sacrificios para Dios. Por eso cuando usted ve a alguien que quiere a lo mejor jactarse de su humildad o de su obediencia, siempre dice en la iglesia, póngame aunque sea a barrer, ¿verdad? O mándame al África, a las misiones. Y siempre estamos con esta mentalidad de que Dios se va a impresionar por las cosas que hacemos. Ni barrer en la iglesia te hace más humilde, ni ir al África va a impresionar a Dios. Tampoco es escoger el servicio más doloroso para impresionar y mover la mano de Dios. Eso no es adoración. Adoración es rendirnos ante Dios en sacrificio vivo, en cuerpo, alma y espíritu. En cuerpo, alma y espíritu. La adoración se define sencillamente de esta manera: vivir una vida rendida a la voluntad de Dios para hacer lo que Él dice, como Él lo dice, en el tiempo que Él lo dice. Lo que Él dice, lo que Dios dice, hacer lo que Dios dice, como Dios dice, cuando Dios lo dice. Y obviamente esto nos desafía porque hacer lo que Dios dice, como Él lo dice y cuando Él lo dice, nos demanda relación. Porque la palabra nos puede decir, ¿verdad?, cómo Dios opera, las instrucciones de Dios. Conocemos a Dios a través de la palabra escrita. Pero las órdenes de Dios, de manera particular y subjetiva en cada creyente, es diferente y solamente la encontramos en oración, buscando dirección, pidiendo sabiduría en una relación personal con el Señor. Si algún cristiano no tiene una relación con Dios, tendrá que escuchar por otro medio lo que Dios le quiere decir a ese cristiano. Dios no se complace con que hagamos cosas grandes para Él, no, mis hermanos. Dios quiere que nos sometamos a su perfecta voluntad. Para Dios, a lo mejor muchos piensan que, como bien decía, que los grandes sacrificios van a impresionar a Dios. Cuando alguno, ¿verdad?, le edifica cosas grandes a Dios y hace mucho para Dios, no significa que por eso estamos adorando a Dios, agradando a Dios. Para Dios, la genuina adoración es vivir una vida rendida a lo que Él dice. Miren, ¿usted cree que si los miles de becerros, los miles de cabras, ovejas y todo tipo de sacrificio no le agradaron a Dios en el Antiguo Testamento, ¿usted cree que podamos hacer algo que agrade a Dios en nuestras propias fuerzas? ¿Usted cree que podamos agradar a Dios en nuestras propias fuerzas? Miren, por ejemplo, un texto que leo bien rapidito. Primera de Reyes 8:63 dice, escuche bien, y ofreció Salomón sacrificios de paz. Dice, los cuales ofreció a Jehová. ¿Qué ofreció Salomón? Vamos a hacer una comparación. 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. ¿Usted cree que podamos impresionar a Dios? ¿Usted cree que esto que Salomón hizo le abrió los ojos al Señor y se maravilló? Si el Señor fue quien creó todas las cosas. Al saber que Dios no necesita nada de nosotros, al saber que Dios es el dueño de todo, el creador de todas las cosas y quien sustenta todo por la palabra de su poder, debemos de tomarnos un minuto y analizar si en verdad Dios, escúcheme bien, anda buscando nuestro sacrificio humano. Hebreos 10, vamos a ver el contraste de esto que vengo diciendo acerca de cómo Dios responde a los sacrificios de hombres. Hebreos 10, versículo 6. Vamos a leer esto para que vea lo que nos enseña la palabra. Salomón, los del Antiguo Testamento, David, todos los que hicieron sacrificios a Dios, no pudieron agradar al Señor. No pudieron. Salomón edificó el tabernáculo de oro. Ya pudimos leer, sacrificó miles de animales. Y Hebreos 10:6, verso 6 dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Dice, entonces dije, he aquí vengo, aquí es como Jesús hablando en primera persona. He aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad.
Dice, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones. Por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí vengo, dice Jesús, oh Dios, para hacer tu voluntad. Ahí está, para hacer tu voluntad. Quita lo primero, es decir, los sacrificios, las órdenes, ceremonias y ritos del Antiguo Testamento, para establecer esto último. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Ahora, al leer estos textos, mis hermanos, ¿ustedes creen que podemos en nuestras fuerzas, con nuestra creatividad de idea, cantarle muy lindo a Dios, edificar iglesias gigantes? ¿Usted cree que vamos a agradar al Señor en esa manera? Bueno, por eso es tan importante nosotros mirar la palabra y preguntarle a Dios en su palabra cómo es que debemos adorarle, porque Dios anda buscando verdaderos adoradores. ¿Cómo podrá el ser humano agradar a Dios? Bueno, la palabra nos enseña que únicamente podemos agradar a Dios por medio de la fe en Jesucristo, su Hijo, viviendo una vida de sacrificio vivo y santo, confiados en la gracia de Cristo y confiados en la asistencia de su palabra y el Espíritu Santo. Aquí nos damos cuenta que Dios no se maravilla porque le hagamos cosas grandes. Dios no se maravilla porque le hagamos cosas lujosas. Dios no se maravilla por eso. En sí, Dios no está mirando el sacrificio humano del hombre. Primera de Samuel 15, versículo 22. Vamos a ver otro texto. Primera de Samuel, recordemos cuando el Señor le da una orden a Saúl. Le dice, Saúl, elimina a los amalecitas. ¿Cómo, preguntamos, cómo iba el rey Saúl a adorar a Dios en el sentido de obedecer? Bueno, vemos que Saúl le desobedece. Vemos que Saúl hace lo que quiere. Vemos que Saúl, él va a la misión, pero no hace como Dios le ordena. Y por eso anteriormente vimos que adoración sencillamente es hacer lo que Dios dice, como Dios lo dice, en el tiempo que Dios lo dice. Entonces llegó un momento donde el profeta vino, donde el rey Saúl le dijo, Dios te va a mandar a una misión. Es tiempo, ahí está el tiempo, ve ahora. ¿Qué vas a hacer? Elimínalos a todos, ahí está el qué. ¿Cómo lo vas a hacer? Llévate el ejército y no dejes nada y no tomes nada de allí. Elimina todo absolutamente. Pues Saúl fue en el tiempo, ¿verdad? Pero no lo hizo como Dios le dijo. No le dio el qué, era eliminar los amalecitas. No cumplió con una parte de la orden. Y más abajo en el texto, después de la desobediencia de Saúl, vemos que Saúl le dice al profeta, vamos para que adoremos a tu Dios. Vemos que hay personas que viven una vida de desobediencia, desconectados de la voluntad de Dios, pero vienen a la iglesia, levantan las manos y aparentan que están viviendo para Dios. Y no es el tipo de adorador que Dios está buscando. Primera de Samuel 15, 22, le dice Samuel a Saúl después de la desobediencia, y Samuel dijo a Saúl, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas? Porque vemos que Saúl tomó de los animales de Gag, el rey Gag era el rey de los amalecitas, y trajo, ¿verdad?, entre comillas, los animales para ofrecerle sacrificio al Señor. ¿Mandó el Señor a Saúl a que trajera animales para sacrificarlo? No lo mandó, no fue esa la orden. Y el profeta le dice, Jehová se complace en tu gran ofrenda, en tu gran sacrificio. Dice, como en que se obedezca a las palabras de Jehová, el qué, cómo y cuándo de Dios. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Aquí hay dos cosas. Obedecer a Dios en lo que Él nos dice, como Él nos dice, cuando nos dice, es lo que Dios busca en un adorador o un creyente y cristiano genuino. O sea, no es verdad, hace unos días hablando con un hermano, me recordaba algo que dije, cuando estaba predicando dije, si Dios te dice que le des $200 de ofrenda, no te vayas al extremo y le des 500 para impresionar a Dios. Dios no te pidió 500, te pidió 200.
Y hay cristianos que así son, no, le voy a dar para su gloria, voy a hacer esto más. Es que Dios no te mandó a hacer eso más. Dios nada más te dijo, como Jeremías, toma el trapo que está sucio y mételo en la endija y ve. Y luego le dijo, Jeremías, otra vez ve y busca el trapo. Bueno, ahí Jeremías estaba siendo probado bajo la obediencia. Para Jeremías no tenía sentido esto, pero Dios estaba dejando un mensaje acerca de Israel. Bueno, Dios quiere que nosotros, si en verdad somos verdaderos adoradores, que le obedezcamos a sus palabras, pero Él quiere también que prestemos atención. Y al leer este texto, prestar atención, en el capítulo 28 de Deuteronomio, el Señor dice, si pones atentamente atención a mis palabras y las obedeces, todas estas bendiciones te seguirán. Pero si no pones atención y no me obedeces, todas estas maldiciones te seguirán. Entonces siempre vemos que el Señor quiere que nosotros escuchemos con el corazón. Es importante esto, porque yo puedo escuchar la orden de una persona queriendo hacer otra cosa. Es como en el trabajo, tu jefe te dice, mira, suponiendo que tú eres de los que hace el delivery, hace domicilios y vas a llevar paquetes, y tienes 10 paradas y el jefe te dice, el patrón te dice, 10 paradas tienes para hoy, ¿verdad? Terminas a las 5 de la tarde. Y luego llegas al trabajo ya en tu mente creyendo que ya terminaste. Y tu jefe te dice, mira, aquí te agrego 5 paradas más, 5 paquetes más para que los lleve a domicilio. Y tú en tu mente dices, ay Dios mío, ¿verdad? Estás pensando, yo me quiero ir para mi casa. Pero sabes que si no obedeces a la orden de tu jefe puedes perder el trabajo y estás bajo presión. Entonces vas a obedecer a tu jefe pero sin querer. Bueno, el Señor quiere que cuando vengamos a Él, vengamos con el corazón en la mano diciéndole, Señor, lo que tú digas yo hago. Y muchas veces cuando decimos eso no siempre sabemos la orden que Dios nos va a dar. A veces decimos eso porque pensamos que ya sabemos lo que Dios quiere de mí y no siempre sabemos. La verdadera adoración, mis amados, hacia Dios es cumplir las palabras del Señor, es someternos a la perfecta voluntad de Dios, es prestar atención a las instrucciones específicas de Dios. Adoración implica negar nuestra propia voluntad, implica figurativamente clavar nuestros deseos en la cruz, implica vivir una vida rendida ante aquel que nos redimió y nos compró a precio de sangre derramada en la cruz del Calvario, para perdonar nuestros pecados, para darnos vida eterna, para salvación del creyente. En Gálatas capítulo 5, verso 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si tú consideras que eres de Cristo, la palabra dice que ya al tú aceptar a Cristo como tu único Señor y Salvador, lo que has dicho es, yo he firmado un contrato, un pacto con Dios de que ya no vivo yo. Ya no me gobierno, no es mi voluntad, no vivo para agradarme a mí, vivo para agradar a Dios. Lo que vivimos en la carne, en este cuerpo humano, lo vivimos para Dios. Esa es la adoración genuina. Porque la gran lucha que todos tenemos, si somos honestos, de todos los días, la cual estamos librando cada día, es ir contra nuestra propia voluntad, para cumplir la voluntad de aquel que nos llamó y nos salvó. Es negarnos a los deseos de nuestro propio corazón con el fin de rendirnos a la perfecta voluntad de Dios. Esa es la adoración bíblica que podemos ver en contexto general, en contexto de todo lo que el consejo de la Biblia nos enseña, es rendir nuestro corazón al Señor. Miren, esa lucha de la cual estoy hablando, si somos honestos, siempre tenemos la lucha de que Dios me dice que haga esto, pero yo no siempre quiero. Es como la historia del padre que le dice a su hijo, hijo, ve y haz esto. Y le dice, sí, padre, lo haré. Y dice la palabra que no lo hizo. Sin embargo, al otro le dijo, ve, haz esto, hijo. Y le dijo, no quiero ir. Pero terminó haciéndolo. Y pregunta el Señor, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de Dios? ¿El que dijo, sí, Señor, y no fue? ¿O el que dijo, no, Señor, pero terminó yendo? Bueno, aquí hay un punto importante de que nosotros agradar a Dios no es algo de sentimientos. Obedecer a Dios, hacer la voluntad de Dios, no es algo que debes primero sentir y luego hacer. No. Siempre irás contra tu propia voluntad si quieres agradar al Señor. Si no,
el Señor no nos dice, niégate, toma tu cruz y sígueme. Romanos 12 dice que en sacrificio vivo significa, ¿por qué sacrificio? Porque duele cuando tienes que hacer la voluntad de otro y no la tuya. Pero así es como reflejamos la adoración genuina, cuando le decimos, Señor, yo hago lo que tú dices, aunque no me guste, aunque me duela, aunque esté en desacuerdo, aunque yo no entienda, aunque mi mente no lo capte, yo haré lo que tú dices, confiaré en ti, Señor. Y luego entendemos. Cuando Dios nos dice, perdona a tu ofensor, nuestro corazón anhela venganza. Cuando Dios nos dice, huye del pecado, nuestro corazón quiere vivir en pecado. Cuando Dios nos dice, sé generoso para con el necesitado, nuestro corazón lo que quiere es atesorar y guardar. Cuando Dios nos dice, lee mi palabra, escudriñala, ora, ayuna, nuestro corazón lo que quiere es entretenimiento y distracción. Cuando Dios nos dice, soporta las aflicciones, nuestro corazón lo que quiere es deleite y placer. Siempre estamos en este sacrificio vivo para poder cumplir con la voluntad de Dios, y es así como Dios mira si nuestra adoración es genuina o no. Servir a Dios no se trata de sentimientos. No es cuando yo sienta, yo voy a servir a Dios. Cuando algunos dicen, estoy esperando la confirmación de Dios, y lo que están esperando es sentir que Dios le está diciendo, sirve. Pues la palabra es para todo creyente. Si tú eres creyente en Jesucristo y no estás sirviendo a Dios, o dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, no puedes decir que estás adorando. Puedes cantar las alabanzas, puedes levantar las manos, postrarte de pecho en el suelo. Si no escuchas a sus palabras, si no eres diligente en poner atención, la adoración no es aprobada por Dios. Porque la palabra nos enseña que la adoración genuina consiste en sacrificar nuestra vida en total rendición a la voluntad de Dios. Es por eso que es una lucha ser un cristiano fiel. Es por eso, que es difícil agradar a Dios. ¿Por qué? Porque nuestra propia voluntad nos arrastra para ir en contra de la voluntad de Dios. Miren, y lo peligroso, lo escandaloso y lo duro de escuchar es que nuestra voluntad siempre va por naturaleza en favor del mundo, del enemigo y del pecado. Tenemos que ir contra corriente. La palabra dice, no vayan a favor de la corriente, vayan contra corriente. Y ir contra una corriente, siempre hemos estudiado que es hacer fuerzas, porque la corriente te empuja. Pero esa corriente es tu corazón, es el mundo, es el enemigo. Y tenemos 3 enemigos, comenzando por nuestro propio corazón, que no quiere que hagamos y vivamos para la gloria y la voluntad perfecta de Dios. Todavía no hemos podido entender que la vida cristiana no consiste en agregar a Dios a mis planes terrenales. Voy a buscar de Dios para que bendiga mis planes, para que cumpla mis propósitos, para que mis peticiones sean cumplidas. No buscamos de Dios para que se vaya el peligro, para que se vaya el dolor, para evitar los problemas, para no enfrentar dificultades. No, ese no es el Dios de la Biblia. Es todo lo contrario. La palabra habla de que somos bienaventurados cuando somos perseguidos. Porque al querer hacer la voluntad de Dios, mis hermanos, el mundo nos va a odiar. Jesús dijo, yo no he venido a traer paz, yo he venido a traer espada, porque el Padre estará en disensión con el Hijo y el Hijo con el Padre por mi causa. Porque uno de los dos, cuando me siga, el otro no va a querer. Habrán 2 en el campo moliendo, ¿verdad?, trabajando la agricultura, y uno será tomado, el otro se quedará. Porque son algunos los que se salvan, pero la mayoría, dice la palabra, son los que se pierden. ¿Por qué? Porque ir contra nuestra propia voluntad y vivir para la voluntad de Dios es difícil, es duro. Pero Dios nos ha capacitado con el deseo, el espíritu, la palabra, y nos ha dado las arras del espíritu para que podamos ancladamente seguir hacia adelante. La vida cristiana, mis amados, consiste en renunciar a todo por causa de Cristo. Negarnos a nosotros mismos es ir en pos de Cristo. Lucas 14, 33. Vamos allá. Lucas 14, versículo 33. Fíjense lo que dice este versículo. Lucas 14, 33. Este versículo dice algo, mis hermanos, que escandaliza el corazón del creyente. Esta es la lucha diaria. Dice Lucas 14, verso 33, dice, así pues,
cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué significa esta palabra renunciar? La palabra renunciar significa despedir. La palabra renunciar significa despedir. Existe una palabra que muchos conocemos y es la palabra desechable. Algo desechable, es como un plato desechable, puede ser un vaso, una cuchara. Y sabemos que algo que es desechable es algo que usamos un momento, una vez y luego la botamos. Bueno, esa es una manera de entender, cómo Dios nos permite tener cosas, posesiones, pero también la palabra nos enseña que debemos de tenerla como si todo eso fuera desechable. Disfrutamos las cosas que Dios nos da terrenalmente, cualquier tipo de posesión material, pero mirándolo como si es algo desechable, sabiendo que en cualquier momento la tenemos que perder, botar, entregar, despedir, que significa la palabra renunciar. En cualquier momento debemos estar dispuestos a renunciar a lo que tenemos. Ahora, no está diciendo la palabra que el que tiene una casa grande o pequeña, un carro, dinero en el banco, alguna carrera, o tiene posesiones materiales en esta tierra, que directamente ya esa persona está mal con Dios. Aquí se está hablando del corazón desconectado, desaferrado de las cosas de esta tierra para recibir la orden de Dios. Miren, acuérdense siempre de esto. El Señor nos llama para cumplir con su voluntad. El Señor nos llama para cumplir con su voluntad. Para poder cumplir con la voluntad de Dios, habrán algunas cosas que estarán en el medio que no permitirán que hagamos la voluntad de Dios. Y Dios va a apelar a nuestra adoración genuina de quitar eso del medio, de renunciar a eso para poder alcanzar la voluntad de Dios. Quizás tendremos otras cosas que no van a estorbar la voluntad de Dios, pero otras sí. Hay veces que Dios no te da hijos porque tiene un plan mayor. Hay veces que Dios no te da un trabajo porque tiene un plan mayor. Hay veces que no te da una pareja porque Dios sabe que va a estorbar la voluntad de Dios. Y así sucesivamente, así mismo sucede con lo demás. Pero hay cosas que ya tenemos, que son parte de nuestra vida, que Dios va a apelar a ti, a que seas tú quien lo quites en medio para que puedas fluir y hacer la voluntad de Dios. Nosotros decidimos si renunciar o no renunciar. Ahí está el mandamiento, pero nosotros decidimos si renunciamos o no. Pero hoy vivimos en un tiempo moderno, pastor, ¿verdad? Hoy vivimos en tiempos, eso era antes, ¿verdad? Esas cosas de negarte. Hoy vivimos en el evangelio, ¿verdad?, de la prosperidad, el evangelio que trae bendición a todo el que cree. Si te portas bien, como escuchaba ayer a uno, ¿verdad?, que si tú te portas bien, Dios te da todo lo que tú le pidas. Y ese es el pensamiento del Dios, el cual no es bíblico, pero del Dios del mundo. Hay un Dios que la Biblia narra, describe, el cual adoramos. En el momento que nosotros nos imaginamos un Dios y le quita lo que la palabra dice y describe cómo es ese Dios, ya no es el Dios verdadero, ya no es el Dios de la creación. Porque ya yo me creé un propio Dios, confío en ese Dios, ¿verdad? Dios me guarde, ¿verdad?, del sufrimiento. Dios me guarde. Bueno, oramos que Dios nos guarde, pero vendrá el dolor, vendrá el sufrimiento, perderemos, tendremos situaciones, problemas, vendrán las ofensas. Jesús dijo, es imposible que no venga tropiezo. Bueno, ¿cómo oramos? Señor, detén el tropiezo o dame la fuerza y la sabiduría y la gracia para enfrentar cuando llegue. Bueno, hay dos maneras de orar. Si oramos, Señor, que no venga el tropiezo, le estamos orando a otro Dios porque ese Dios ya dijo que es imposible que no venga tropiezo. Entonces hay un cristiano moderno que tiene una idea de un Dios que no existe en la Biblia y es peligroso, es peligroso. El cristiano de hoy le dice a Dios, Señor, solo permíteme atender mis cosas y el tiempo que me sobre te lo dedico si es que me queda tiempo, Señor. Pero, Señor, no te olvides de proveerme un trabajo. Por favor, guárdame de toda enfermedad. Cuídame del coronavirus o del COVID-19. Cuida mi salida, mi entrada. Dame larga vida para disfrutarla. Y por favor, Señor, si no es mucho pedir,
prosperan en mi trabajo para hacer mucho dinero. Vamos a Lucas 14, estamos en Lucas, creo que le dije que vayamos a Lucas, vamos a leer más arriba el versículo 15. Miren, sinceramente tenemos que tomar un tiempo como creyentes, sentarnos en un lugar solo, a solas, y reconsiderar nuestra vida cristiana. Porque mi posición como pastor, en la posición que estoy, no en sentido de juicio, de juzgar, pero puedo ver cómo la iglesia está dormida, apagada, muerta espiritualmente. ¿Por qué digo esto? Porque cuando vemos iglesias que sobrepasan los 100, 200, 300 miembros, no se ve la efectividad espiritual de esta iglesia. Siempre son 10, 15, 20 los que son los mismos fieles que están ahí, ¿verdad? Dispuestos a servir a Dios en todo tiempo. Son pocos, dice Jesús, los que se salvan. Y desafortunadamente, desde una perspectiva pastoral, veo que muchos creen que están adorando a Dios. Y desafortunadamente se lo digo con el corazón en la mano, mis hermanos. No nos confundamos, no nos engañemos. La palabra es muy clara y nos enseña qué es un verdadero adorador. Y acuérdense, si no somos adoradores, somos idólatras. No hay puntos medios. Si no estamos viviendo una vida de adoración, estamos viviendo una vida de idolatría. Si usted consigue la palabra que va en el medio, envíemela por correo, por texto, y yo la pongo ahí. Pero no existe. Es o eres adorador de Dios, del Dios verdadero, o eres idólatra. No hay un punto donde dice, bueno, soy más o menos, ¿verdad? Medio idólatra, medio adorador. No existe eso. En la Biblia no hay puntos medios, no hay tercer camino. No hay una tercera opción para el que no es malo, pero tampoco es bueno. No existe eso. No existe eso. Dice aquí Jesús, dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, aquí viene un emocional. Este que habla es una persona emocional, uno que dice, gloria a Dios, como la mujer que le dice a Jesús, bienaventurados los senos que amamantaron, ¿verdad?, a este bebé, los senos que te amamantaron a ti, ¿verdad?, a María, refiriéndose a María. Dice Jesús, bienaventurados son los que escuchan la palabra y la obedecen. Fíjense, le estaban dando, ya estaban las que creen en María, ¿verdad? Como, ay, bendita eres entre todas. Sí, es una bendición que cargó con Jesús, pero era una mujer pecadora como usted y yo. Jesús la corrige, le dice, bienaventurados son los que oyen la palabra y la hacen. Señor, te busca tu mamá, no. Mi mamá, mi hermano, mi familia son los que hacen la voluntad de Dios. Está duro el mensaje, pero es lo que el Señor nos enseña, mis hermanos. Yo quisiera decir otra cosa, pero es lo que dice la palabra. Dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. ¿Qué está diciendo este? Wow, qué bendición sería comer en la mesa en el reino de Dios. Bueno, Jesús dice en su mente, para explicar aquí la intención de Jesús, ¿será verdad que está diciendo que es una bendición? ¿Qué es bendición para ti? ¿De verdad comer en el reino de los cielos es una gran bendición? Si eso es así, entonces entrega tu vida, dalo todo, porque esa es la bendición más grande. Pero si tú dices que esa es una bendición grande y no respondes al llamado del Evangelio, entonces no es una bendición para ti, tu bendición es otra. Por eso es que Jesús, cuando le contesta a este que dice, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios, Jesús le dice, ¿de verdad? ¿De verdad? Entonces, ¿por qué cuando los llamo no vienen? ¿Por qué cuando hablo de obediencia no me obedecen? ¿Por qué cuando les digo no hacen? Porque el 16 de Lucas 14 dice, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, invitó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Vamos a ver si de verdad la bendición es Dios o la bendición es lo que Dios me da. Dice el 18, y todos a una, lean conmigo, comenzaron ¿a qué? No los escucho. No los escuché. Comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir.
Miren, aquí nos damos cuenta, mis hermanos, para los cristianos que tienen una excusa en su mente justificable, cuando Dios llama, no el pastor, no la iglesia, no la organización, no tu membresía de la iglesia local, no, cuando Dios te llama. Nada, aunque sea prioritario, aunque sea necesario, terrenalmente hablando, debe estar por encima de Dios. Si tú vas camino a la boda y vas con tu esposa o la que va a ser tu esposa de gancho, agarrado, ¿verdad? Y van ahí tan, y el Señor te llama, el Señor espera que dejes la novia y te vayas con Él. Esta es la parte difícil que muchos no entienden. No, Señor, cuando yo termine, ¿verdad? Muchos dijeron, no, es que tengo una boda y luego yo voy. Bueno, se dan cuenta que aquí el Señor está confrontando no una vida de pecado, sino una vida cotidiana de trabajar, abrir empresas, casarse, etcétera. Pero aquí lo hace pecado porque es Dios quien está llamando. Le dice, perdóname, ¿verdad? Voy a una boda, me voy a casar y no puedo ir. Bueno, de ahí viene lo que Jesús dice. En aquel día estarán comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta que venga, ¿verdad?, aquel día y los sorprenda como el tiempo de Noé. Dice el 21, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia dijo a su siervo. Ahora quiero que noten lo que Jesús está narrando. A los que no quisieron venir a hacer la voluntad de Dios, a la invitación, dice que el Señor se enojó. El Señor no se enoja. El Señor es amor, ¿verdad? Bueno, dice que se enojó. Dice, entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, cojos, los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados gustará mi cena. Miren, ¿qué nos enseña el contexto posterior? Más adelante, Lucas 14, 25. Jesús viene hablando de las bodas, viene hablando de lo que, si usted mira el encabezado, encimita ahí del versículo 25, dice, lo que cuesta seguir a Cristo. Cuando usted va a comprar algo, usted, suponiendo que usted va a comprar una casa, vamos a pensar en una casa, y le dice, ¿verdad? Bueno, esta casa vale 100,000, esta vale 1,000,000, ¿verdad? Cuando le dan el precio de una casa, usted no piensa directamente en el dinero, usted piensa en cuánto le costó a usted adquirir el dinero. Porque usted va a dejar ir, suponiendo que sean $500,000, usted va a pensar cuánto le cuesta adquirir ese dinero. Cuánto le va a costar a usted, no en dinero, sino a usted en tiempo y sacrificio, adquirir ese dinero y pagar esa casa. Y así sucede con todas las cosas. Cuando usted compra algo, usted piensa cuánto le costó a usted adquirir o ahorrar ese dinero. Bueno, arribita el encabezado Lucas 14, 25 dice lo que cuesta seguir a Cristo. Eso significa que Jesús le va a decir lo que le va a costar al que quiere seguir a Cristo. Bueno, dice, grandes multitudes iban con él, mucha gente le seguía. Y volviéndose, Jesús se da la vuelta, les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ahora, ¿qué no entendemos de estas palabras de Jesús? De que la vida cristiana es de cargar cada día nuestra cruz y clavar allí nuestros deseos, nuestras metas que van contra la voluntad de Dios. Muchas veces Dios va a permitir que tengas una carrera universitaria, a lo mejor a otros lo va a mandar para otro lado. Y muchos, cuando estemos con el Señor, muchos de nosotros compartiremos lo que dejamos para seguir a Cristo, pero ya lo diremos con gran alegría. Cuando dejamos lo que nos gusta, nos duele, pero en el cielo, delante del Señor diremos, wow, qué bueno que dejé eso. Me dolió cuando lo dejé,
pero gloria a Dios que cumplí con tu voluntad, Señor, y ahora estoy contigo eternamente disfrutando y gozando de tu presencia en adoración genuina. La pregunta que nos hacemos es, ¿cómo sería ante los ojos de Dios la adoración de aquellos que se excusan constantemente con Dios y luego vienen y levantan las manos y cantan en la iglesia? ¿Cómo sería? ¿Le podríamos llamar a esto adoración verdadera? ¿Se dan cuenta que, por qué vengo repitiendo que cantar, el canto no es en sí la adoración? Porque yo puedo cantar y ser desobediente, como puedo también ser obediente y no cantar. Y no significa que no estoy adorando a Dios. El Padre, dice la palabra, mis hermanos, anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Miren, ¿qué significa adorar en espíritu y en verdad? Adoradores que adoren en espíritu. ¿Qué significa vivir en el espíritu? La palabra está llena de los textos que nos dicen Gálatas, andad en el espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne, y ahí comienza a dar una lista, Gálatas 5. Pero vivir en el espíritu es vivir en la palabra. Que todo lo que hagamos esté lleno, controlado, gobernado, guiado por la palabra de Dios. No importa lo que hagamos. Si yo voy a buscar un trabajo, bueno, lo voy a buscar confiando en Dios. Le voy a pedir a Dios que me dé ese trabajo, donde Él diga, no voy a coger el que pague más, sino el que Dios tiene para mí. Bueno, aquí pagan 5,000, allí me van a dar 500, Dios te quiere donde van a pagar 500, y tú dices, ay, yo creo que Dios me está mandando por acá, por los de 5,000. Bueno, Dios no tiene un plan en ese trabajo de 5,000, el plan va por el que tiene 500, el que te van a pagar 500. Y ahí es donde rompemos, nos salimos del propósito, porque somos arrastrados por el número del dinero que por la voluntad de Dios. No, Señor, es que mi trabajo, el jefe es muy duro, cámbiame de trabajo, Señor. Y el Señor te dice, ahí es donde te necesito y te quiero porque estoy tratando contigo. Señor, es que me maltratan en mi trabajo, me hablan mal y esto, y no me quieren allí. Ahí es donde yo te quiero. Bueno, vivir una vida en el Espíritu es, como usaba el ejemplo de buscar un trabajo, oro a Dios, Señor, dame el trabajo, le pido sabiduría, le pido fuerza y estudio la palabra para ser un buen empleado bíblicamente, como dice Colosenses, a los siervos, ¿verdad?, que respeten a sus amos, que no trabajen buscando la aprobación del jefe, sino agradando a Dios en todo. Entonces, el jefe te pide 1 milla, Dios te pide 2 millas, pero tú lo haces para el Señor, porque del Señor recibimos el galardón. Y esa es la adoración que Dios busca. ¿Qué significa que adoremos en verdad? Bueno, la verdad la encontramos en su palabra. La forma de adoración la encontramos en su palabra. Su palabra es verdad. Su palabra es Cristo. Cristo es la verdad. Y Cristo en nosotros es la verdad de su palabra, guardada en el corazón, sometidos a ella. Vamos sobre el final, mis hermanos. Romanos 12, versículo 1. Romanos 12, verso 1. Vamos a terminar con Romanos 12, verso 1. Romanos 12, 1, versículos 1 y 2 dice así. Dice así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, que vengamos delante de Dios diciéndole, Señor, heme aquí. Eso significa presentar. Que presentéis vuestros cuerpos. Aquí está el cuerpo. El cuerpo no solamente habla de lo físico, del cuerpo externo, sino de todo lo que compone el cuerpo, nuestra mente, nuestro servicio, nuestra atención, nuestra dedicación, todo. Cuerpos en sacrificio vivo, santo, es decir, debemos de guardar nuestros cuerpos en santidad. Ahí está Romanos 6, 1 Corintios 6, habla de que huyamos de la idolatría, la fornicación, etc. Dice, agradable a Dios. Luego dice que es vuestro culto racional. La palabra culto también significa adoración. Es nuestra adoración, o mejor dicho, nuestro estilo de vida de adoración a Dios. Significa que el creyente, no importa que sea pastor o no, maestro de niños, canta en el ministerio de alabanza, limpia los baños, o no sirve en la iglesia, más a lo mejor sirve allá afuera, todo creyente es llamado a vivir una vida de adoración en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios.
Ese es nuestro culto racional, es nuestro estilo de vida de adoración. Cada día venimos diciendo, Señor, estoy en tus manos. Señor, hágase tu voluntad. Señor, aquí estoy para lo que me ordenes. Aquí estoy. Ese es el sacrificio vivo y la adoración que Dios aprueba. Aquí nos damos cuenta que todo esto, hermanos, nace de las misericordias de Dios. Recordemos que Dios perdonó nuestros 10,000 talentos. Acuérdense que el Señor nos perdonó, así como la historia de Mateo 18, cuando éste venía delante de su rey y le debía 60 millones de días de trabajo. 60 millones de días de trabajo. ¿Cómo pagaríamos eso? Imposible. Pero el Señor dijo, vete. Pero luego el Señor demanda que vivamos según esa misericordia que hemos recibido. De gracia recibimos, damos de gracia. Que el reflejo de mi vida sea el perdón de Dios en mí. Todo lo tengo por perdido, por menos, renuncio a todo por las misericordias de Dios. Dios tuvo misericordia conmigo, pero ese Dios quien mostró misericordia me demanda que viva como vivió su Hijo. Presento mi cuerpo ante Dios cada día en sacrificio vivo. ¿Por qué sacrificio vivo? Porque sirvo a Dios, pero es un sacrificio porque me va a doler cuando yo no haga lo que yo quiero. Santo, separado y puro para Dios, agradable a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y el culto racional habla de nuestro estilo de vida. Heme aquí, Señor, cada día. Al vivir una vida, escúcheme bien, de completa rendición a Dios, rendirnos a su perfecta y buena voluntad, negándonos cada día, tomando nuestra cruz, caminando una vida cuyos pasos van detrás de nuestro Señor Jesucristo, entonces nuestro canto de alabanza podremos llamar adoración genuina. Entonces podremos llamar a nuestro canto de alabanza adoración genuina. Quiero concluir leyendo una lista de salmos y no me tienen que acompañar, lo voy a leer, ¿verdad? Un poco rápido para terminar. Salmo 7:17 dice, alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Salmo 9:2 dice, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Salmo 9:11, cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras. ¿Estamos proclamando sus obras? Fíjense que el cántico va ligado a la obediencia. Exaltamos a Dios por lo que ha hecho en mí, ¿verdad? Yo le obedezco, vivo una vida de obediencia y canto a ese Dios que me redimió. Salmo 13, verso 6, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Salmo 18:49, por tanto yo te confesaré entre las naciones. Algunos cristianos son de la secreta, no, ni siquiera hablan de Cristo. Dice, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Salmo 34 dice, cantad a Jehová vosotros sus santos. ¿Cuáles son los santos? Los que viven separados del pecado, del mundo, para Dios. Dice, y celebrar la memoria de su santidad. ¿Cómo celebramos su santidad? Viviendo en santidad, y así cantamos. Vivo separado del mundo porque mi Dios es santo y así canto a ese Dios de la santidad. Salmo 59, 16 y 17 dice, porque yo cantaré de tu poder y hablaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo, mi refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Finalmente leo Efesios en el Nuevo Testamento 5:17, dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos damos cuenta, mis hermanos, que la esencia, el origen, el núcleo de la adoración verdadera que Dios busca es nuestra obediencia. El canto es el resultado y la expresión externa de mi obediencia a Dios. Por eso podemos cantar, porque en la obediencia nos encontramos con dificultades donde Dios en su gracia nos guarda.
cantamos de su gracia. En la obediencia vemos que Dios va santificándonos y cantamos de la santidad de Dios. Cuando estamos en la obediencia, enfrentamos situaciones que Dios nos guarda, cantamos a ese Dios que es nuestro refugio y fortaleza. Cuando somos atacados por el enemigo por querer obedecer la palabra, ahí cantamos a Dios porque nos guarda en el hueco de su mano. Y así sucesivamente, el cántico en la iglesia, la alabanza de su pueblo, nace de la obediencia a su palabra. Nace de la fidelidad de Dios mostrada cuando estamos en su palabra. No vemos a Dios moverse en un cristiano que no anda en la palabra. Vemos que Dios lo confronta, lo reprende, lo redarguye, pero hasta ahí. No se mueve Dios en poder, en bendición. Las promesas de Dios no se cumplen en aquel que no vive en la palabra del Señor. Así que terminando esta enseñanza, esta serie, les intimo, mis hermanos, que tomemos un tiempo y nos preguntemos, ¿soy un adorador que adora al Padre en espíritu y en verdad? ¿O estoy viviendo en idolatría? ¿Estoy detrás de las cosas de este mundo? Dice Filipenses 3, cuyo Dios es el deseo y el apetito de mi corazón. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Quién gobierna mi vida? ¿Por qué estoy viviendo? ¿Cuál es la meta que quiero alcanzar? ¿Glorificar a Dios o nada más lograr cosas terrenales? Que Dios nos confirme esta enseñanza y que el Espíritu siga trayendo iluminación en las áreas donde no hemos podido ver o quizás no hemos querido confesar o reconocer. Terminemos pidiéndole a Dios que nos ayude. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu bondad, tu misericordia, gracias por tu palabra, por esta serie que hemos compartido en este tiempo. Te pedimos, Padre, que nos ayudes en todo esto. Señor, perdónanos si no hemos sido ese adorador que te adora en espíritu y en verdad. Perdónanos, Señor, si hemos confiado en nuestra propia opinión, en nuestra propia confianza. Hemos creado un sistema de pensamientos que nos hace sentir cómodos y no sentimos la culpa o la confrontación del Espíritu cuando andamos mal. Perdónanos, Señor. Ten compasión, Señor, de tu iglesia, de tus ovejas. No estamos en tiempos donde debemos de perder tiempo, Señor. Estamos en tiempos de mucha confusión, muchos problemas, mucha frialdad en la iglesia, mucha gente alejada de ti, Señor. Y yo te pido, Señor, que nos ayudes y nos fortalezcas en el nombre maravilloso de Jesús. Mis amados, gracias una vez más por estar aquí con nosotros, conectados a esta enseñanza. Le pedimos, como siempre, que se suscriban al YouTube, nos sigan por el Facebook y compartan las enseñanzas para que la palabra de Dios llegue a los oídos de aquellos que no tienen palabra o que necesitan ser alimentados. Así que Dios les bendiga, meditemos en todo lo que hemos aprendido, pasen bonito resto del domingo.